Apocalipsis capítulo 1, verso 9. Vamos a continuar con nuestra serie Cristo y su exaltación. Este es el tema número 4. El tema de esta tarde se titula Hijo del Hombre, parte 1. Hijo del Hombre, parte 1. Los versos que estamos a punto de estudiar en esta semana y la que sigue, hermanos, son la base del por qué la serie se llama así. Porque la visión que a continuación vamos a estar estudiando tiene mucho que ver con lo que ahora es. Que, hermano, esto que vamos a leer no es algo que va a suceder, ya es. ¿Okay? Cristo ya es esto, ya es el que está exaltado, el que está, que tiene cabellos blancos como la nieve, que tiene ojos como llama de fuego, que tiene los pies como el bronce bruñido. Eso ya es, ¿okay? No es algo que va a suceder, ya es. Y es la exaltación de Cristo lo más importante que en este momento se ve. El apóstol Juan tenía la visión del maestro que tuvo. ¿Cómo era el maestro? Un hombre manso, un hombre prudente, un hombre sabio, un hombre de verdad sabedor de todas las cosas. Dice su palabra que él dice que conocía a todos porque conocía todos sus pensamientos y no se fiaba de nadie. Ese era Jesús, el Jesús que Juan conocía. Y creo que esta parte de Apocalipsis, Juan conoce otra parte de su maestro, que es la otra parte que le falta. Y que muchas veces nosotros como discípulos, hermanos, nos falta entender. Muchas veces limitamos a Dios pensando que en una situación Dios no tiene nada que ver o Dios se le ha olvidado. Pero debemos entender que Cristo ahora está glorificado y que un día va a volver para que sus enemigos sean rendidos delante de Él. ¿Okay? Entonces vamos a leer Apocalipsis 1:9. Yo, Juan, vuestro hermano, y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos, por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor, y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta, que decía: yo soy el Alfa y la Omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia: a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro, y en medio de los 7 candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies, y ceñido por el pecho con un cinto de oro. La frase Hijo del Hombre, hermanos, viene del Evangelio de Lucas, donde el hermano Lucas presenta a Cristo como el hombre perfecto. La frase Hijo del Hombre hace referencia a Jesús como el Mesías. Es un título que Cristo tiene. Un verso de ello es: porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. La frase Hijo del Hombre, hermanos, nos hace ver cómo el Dios de toda misericordia, santidad, eternidad y divinidad se hizo hombre. O sea, ¿te imaginas ese gran misterio? Cómo el Dios de todo el universo, el que hizo todas las cosas con la palabra de su poder, que solamente dijo sea hecho y fue hecho, se hizo hombre y habitó entre nosotros y se hizo débil, en el sentido de que un ser humano tiene que comer, tiene que dormir, tiene que beber agua, tiene que tener cierto ritmo de vida para tener un buen cúmulo de años. A eso nos referimos. Cristo se hizo hombre, adquirió nuestras debilidades y dice la palabra que llevó nuestros dolores y nuestras enfermedades. Pero como te digo, ahora que es Juan,
tiene una visión del Cristo exaltado. Ahora dice un poco del contexto, voy a decir un poco del contexto aquí. En el tiempo de Juan, cuando se estaba escribiendo esta carta, había una gran persecución, y tanto es así que 2 apóstoles habían sido muertos por esta persecución. Pedro y Pablo habían sido muertos. Las historias dicen que Pedro fue crucificado al revés, porque él dijo que no era digno de ser muerto como su maestro, y él prefirió morir de cabeza. Y Pablo, los eruditos concuerdan más en que fue decapitado. Pablo. Entonces, ¿te imaginarás si te enteraras que, pues no sé, nuestros pastores principales o otros pastores hubiesen pasado por esto? ¿Cómo estaríamos como iglesia? Pues un poco amedrentados, porque pues ¿cómo es que Dios permitió que sus fieles apóstoles fuesen muertos? El último apóstol que quedaba en ese momento era el apóstol Juan, y ya era un hombre viejo. Más o menos se le calcula que tendría entre 80 y 90 años en este momento. Era el único que seguía predicando, y casi era el único que seguía viviendo, y era el único más que nada que vivía para dar testimonio de algo que sí había visto. ¿Ok? Pero Juan ahora está en una situación difícil. ¿Cuál? Exiliado. Es decir, antes de ser exiliado, fue echado a un balde de aceite hirviendo. Y por voluntad de Dios, el apóstol no murió. Entonces, al ver el gran milagro de que el apóstol no había muerto por este punto, fue exiliado a una isla llamada Patmos. Entonces, ¿te imaginas ahora la iglesia cómo estaba? O sea, ya había 2 muertos, y el último que quedaba estaba exiliado. Era una gran prueba, no solamente para el apóstol, para la iglesia. Podemos decir que eran momentos algo oscuros, porque aquellos que Dios había utilizado para ministrar el evangelio estaban siendo muertos. Y es aquí donde entramos con nuestro estudio. Yo, Juan, dice ahí, 1:9 de Apocalipsis, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de nuestro Señor Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos, por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Primeramente, vemos cómo inicia el verso. No dice, yo el gran apóstol, yo el gran llamado de Dios. No dice eso, dice, yo Juan. Lo que está diciendo aquí es que él se consideraba un hombre ordinario. Que muchas veces también decimos, ay no, pues es que, pues si David pecó, yo qué me espero. Mira, hermanos, ningún hombre era sobrenatural. Ninguno. Todos los hombres tenían debilidades y tenían virtudes como tú y como yo. Sin embargo, se nos deja ver en la Biblia sus debilidades para que entendamos el por qué llegaron ahí. Y esto nos deja ver que delante de Dios, hermanos, somos hombres comunes. Debemos entender eso, hermanos. Aún aunque tengas fuerza física y tengas juventud y que, pues, dicen por ahí, comes piedras y no te pasa nada, eso es pasajero. Hay cosas que ni en tus fuerzas podrías soportar. Y aquí parece que Juan, al decirles yo Juan, le está dando un mensaje de consolación a los hermanos que por causa de la tribulación y por causa de la persecución estaban tambaleando en su fe. Juan está demostrando un ingrediente esencial para toda revelación. Si queremos revelación de Dios, necesitamos un ingrediente: humildad. Por eso dice ahí, copartícipe. Esa palabra copartícipe, la palabra griega significa como de un grupo. Como de un grupo. Es decir, Juan estaba diciendo que había un círculo de hermanos
o había un círculo al cual él pertenecía, que eran los atribulados. Por eso le dice, copartícipe vuestro en la tribulación y en el reino y en la paciencia. Ahí la palabra paciencia significa soportar algo. Soportar algo. Entonces, la pregunta es, ¿estaba en la voluntad de Dios que la iglesia tuviese tribulación? La respuesta es sí. Y una de las cosas que Dios estaba haciendo en la iglesia era hacerlos fuertes en la fe. La tribulación y la prueba tienen ese fin, hermanos. Tienen el fin de que podamos ser fuertes y arraigados en el Evangelio. Tenemos que estar arraigados, tenemos que estar firmes en las palabras de Jesús. Sigue diciendo, estaba en la isla llamada Patmos. Esta isla todavía existe, hermanos. Es una isla desértica en ese momento, en el momento de Juan, porque hoy si tú pones en el internet Isla Patmos, es una isla turística. Es muy visitada y tiene restaurantes de comida mediterránea que son muy famosos. Pero en el tiempo de Juan era una isla desértica y volcánica. Era muy rocosa, o es muy rocosa, que tiene más o menos unos 15 kilómetros y unos 10 kilómetros de ancho, de largo unos 15 kilómetros por unos 10 kilómetros de ancho. No era muy grande esta isla. Un historiador romano de ese tiempo se llamaba Tácito. Era un historiador de ese tiempo. Y él decía de esto: el destierro, hermanos, a tales islas era algo común. No era solamente para el apóstol Juan. El destierro era algo común del primer siglo. Se dice que en el tiempo de Juan que fue desterrado, el emperador que gobernaba en ese momento era el emperador Domiciano. Y Domiciano, en el momento que desterró a Juan, también desterró a una sobrina suya, a otra isla. Ahora, el punto aquí de Juan es que era llevado como malhechor, y un malhechor tenía un trato especial. ¿Por qué? Porque en esos tiempos lo más grave de los cristianos, por los cuales se les acusaba tanto, era porque no reconocían al César como Dios. No lo reconocían como Dios. Decían, reconoce que el César es el Curios. Curios significa el Señor que gobierna tu vida. Y ellos, los cristianos, decían, no, el Curios es Jesús. Entonces ese era un grave delito. También uno de los delitos que supuestamente se les achacaba a los cristianos es que no reconocían al panteón romano. Es decir, los dioses romanos que ellos tenían, los cristianos no los reconocían y decían que eran ídolos y que el único Dios que ellos tenían era Jesucristo. Y eso era un delito grave. Otro delito grave que se les achacaba a los cristianos era que eran hombres que cometían incesto. ¿Por qué decían esto? Lo decían sin entendimiento. Lo decían porque obviamente nos decimos hermanos. Entonces decía él, yo me voy a casar con mi hermana. Pero ellos no lo entendían. Se refería obviamente a casarse con alguien que creía en el mismo Cristo, y los llamaban hermanos. Pero cuando ellos decían, me voy a casar con mi hermana, ellos pensaban que era incesto y los acusaban de perversión. Los acusaban de canibalismo por la cena del Señor. Y todo esto eran delitos que para ellos supuestamente eran contra la República, contra el gobierno de Roma. Por lo tanto, tendrían que ser muertos. En el caso de Juan, fue llevado a la isla llamada Patmos para hacer trabajos forzados, extenuantes, a punta de látigo, hermanos. Y fíjate, Juan aquí tenía 90 años. En ese momento no había celdas como hoy, hermanos.
Cuando tenías que dormir, tenías que encontrar un lugar donde dormir y no había camas. Era el suelo descubierto donde encontrarás donde dormir. Y veamos, Dios permitió todo esto para darle una revelación a Juan muy grande. Y aquí entonces entendemos un principio, hermanos. Es en la mayor tribulación donde aprendemos una mayor revelación de Dios. Es en la mayor tribulación donde aprendemos una mayor revelación de Dios. Vamos a ver otro ejemplo, ¿no? Daniel 10:1. Daniel 10:1. Sabemos bien la historia de Daniel, ¿verdad? Daniel fue deportado muy joven a Babilonia. Prácticamente todos los años de su vida, su juventud adulta y su adultez, la pasó en un pueblo extraño, porque fue deportado muy joven. Y ahí murió. Daniel ahí murió. Murió, en este caso, en lo que ya no era Babilonia, sino era el imperio medo-persa, o Persia. Dice, en el año tercero de Ciro, Daniel 10:1, rey de Persia, fue revelada palabra a Daniel, llamado Belsasar. Y la palabra era verdadera y el conflicto grande, pero él comprendió la palabra y tuvo inteligencia en la visión. En aquellos días, yo, Daniel, estuve afligido. Fíjate cómo empieza. ¿Qué tenía? Una aflicción. ¿Cómo estaba Juan? Afligido también. O sea, date cuenta algunos factores o algunos ingredientes que se requieren para que Dios revele algo. Había aflicción. Dice ahí, no comí manjar delicado, ni entró en mi boca carne ni vino, ni me ungí con ungüento. Es decir, ungirse con ungüento, hermano, significa que no se bañó seguido. Eso significa. Antes no se tenía tanto el baño como ahora. Y lo que hacía era ungirse con especias. Eso es lo que hacía. Hasta que se cumpliesen las 3 semanas. Es decir, hizo un tipo de ayuno, reflejando su aflicción. Y el día 24 del mes primero estaba yo a la orilla del gran río Hidekel. Y alcé mis ojos y miré, y aquí un varón vestido de lino y ceñidos sus lomos de oro de Ufaz. Su cuerpo era como el berilo, y su rostro parecía un relámpago, y sus ojos como antorchas de fuego, y sus brazos y sus pies como de color de bronce bruñido. El sonido de sus palabras como el estruendo de una multitud. Y solo yo, Daniel, vi aquella visión. Ya vino una visión. Pero te das cuenta de los ingredientes. Es una aflicción. Y es también una disposición a humillarse, porque el punto de no me ungí, no comí, habla de no confiar en ti mismo, habla de buscar las fuerzas de Dios y no las tuyas. Y no la vieron los hombres que estaban conmigo, sino que se apoderó de ellos un gran temor y huyeron y se escondieron. O sea, quiere decir que como Daniel era un hombre importante, era un hombre del gobierno en ese momento, iba acompañado de mucha gente. Quedé pues yo solo y vi esta gran visión, y no quedó fuerza en mí. Antes mi fuerza se cambió en desfallecimiento y no tuve vigor alguno. Pero oí el sonido de sus palabras, y al oír el sonido de sus palabras caí sobre mi rostro en un profundo sueño. Significa, se murió. Se murió. Daniel se murió. Porque no hay nadie, hermanos, que vea al Señor y siga vivo. Murió. Si se convirtió en Dios, se cayó y se murió. Eso precisamente, hermanos, fue lo que vio Juan. Vamos a continuar con nuestro estudio. Apocalipsis 1:10. Leí ese pasaje de Daniel porque vamos a ver algunos paralelos que hay entre lo que vio Juan y lo que Daniel también experimentó.
Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor. Vamos a analizar esa frase. ¿Qué significa estar en el Espíritu? ¿Cómo sucede esto? ¿Aún sucede? ¿Cómo es esto? Muchos dicen, es que yo estaba en el Espíritu. Y piensan que estar en el Espíritu es que te vayas a, no sé, a las Islas Malvinas, o no sé a dónde te vas. Y te lo voy a explicar qué es estar en el Espíritu. En Hechos 10:9 dice esto, Hechos 10:9. Al día siguiente, mientras ellos iban por el camino, se acercaban a la ciudad. Pedro subió a la azotea para orar, cerca de la hora sexta, más o menos el mediodía. Y tuvo gran hambre y quiso comer, pero mientras le preparaban algo, le sobrevino un éxtasis. Un éxtasis significa una visión. Pero ¿cuál era el ingrediente anterior? Oración. Oración. Eso es estar en el Espíritu, hermanos. No significa que estés hablando en lenguas, ni significa que estés viendo más allá de lo que ves y cosas así. No. Significa estar en una comunión con Dios. Hechos 11:5. Dice ahí, Pedro aquí explica a Cornelio lo que a él le pasó. Y dice, estaba yo en la ciudad de Jope orando. Otra vez esa frase, orando. Y vi en éxtasis una visión. Es decir, no es que te quedes sin tus 5 sentidos, no es que estés drogado, no es que estés mareado y que no sabes quién eres y que ahora tienes cara como de animal y que estabas en un águila y cosas así. No. Que tomó hongos alucinógenos y que se metió una tacha y olió tiner y resistol 5000. No. Estaba en su juicio cabal, estaba en sus 5 sentidos, pero de repente es que Pedro vio algo. ¿Qué vio? Dice que un lienzo bajaba del cielo y venía hacia él. Obviamente la visión, o lo que le quiere dar la visión, es que los gentiles ya no eran más inmundos. ¿Por qué? Por Cristo. Hechos 22:17. Pablo también experimentó esto. Estamos en el punto que es estar en el Espíritu. ¿No? ¿Qué es estar en el Espíritu? No, yo estoy en el Espíritu. O yo oía a un hombre que le decían, oye hermano, ¿por qué no vienes a la iglesia? No, sí hermano, yo estoy allí en el Espíritu. Mal utilizado, porque eso no se refiere a que mi espíritu está con ustedes. Cuando Pablo dice yo y mi espíritu con ustedes, significa yo también he orado por esta situación y Dios me ha dicho que esta es la solución. ¿Ok? Hechos 22:17. Y me aconteció, vuelto a Jerusalén, que orando en el templo me sobrevino un éxtasis. Otra vez. Ahí está otra vez ese ingrediente, oración. Que orando en el templo me sobrevino un éxtasis. Y le vi que me decía, date prisa y sal prontamente de Jerusalén, porque no recibirán tu testimonio acerca de mí. Yo dije, Señor, ellos saben que yo encarcelaba y azotaba en todas las sinagogas a los que creían en ti. Y cuando se derramaba la sangre de Esteban, tu testigo, yo mismo también estaba presente y consentía en su muerte. Y guardaba las ropas de los que le mataban, pero me dijo, ve, porque yo te enviaré lejos a los gentiles. Significa, le preguntaban, ¿por qué Pablo te fuiste a los gentiles y no le predicas a los judíos? Y él explica que orando, Dios le dijo que su ministerio sería con los gentiles. Pero otra vez, estaba en el templo en el Espíritu. ¿Qué significa? Orar. Entonces, ¿qué estaba haciendo el apóstol Juan en el día del Señor, que es el domingo? Orando, estaba orando. Ahora, otra cosa, hermanos, aquí no vamos a meternos en clichés de que, porque era el día del Señor, le vino visión. No es así. Entonces, ¿por qué Juan lo pone que es el día del Señor? Para que veamos la costumbre de la iglesia primitiva. Muchos hoy dicen, entonces, ¿cuál día hay que guardar? ¿El sábado o el domingo?
Cualquier día es igual. Cualquier día es igual. Bueno, pero es que Dios dijo que el sábado debía guardarse. Ya explicamos esa parte. Pero la iglesia primitiva empezó a tomar el domingo. ¿Por qué? Porque ese día resucitó Cristo. Porque fue en esos días que vino Pentecostés. Fue en esos días cuando Cristo se les aparecía. Entonces tomaban ese día para congregarse. Por eso tenemos el día domingo para congregarse. Y de hecho la palabra domingo significa día del Señor. Significa eso. Seguimos, Apocalipsis 1:10. Entonces ya sabemos que es estar en el Espíritu, ¿verdad? Estaba orando. Yo te preguntaré, ¿a quién le dan ganas de orar cuando estás en una tribulación así? Lo que tienes ganas es de quejarte, ¿verdad? ¿Cuál orar? Sigue diciendo ahí. Y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta. Cuando yo leí este pasaje, me puse a imaginar qué es lo que podría haber escuchado o cómo es una voz de trompeta. Yo me puedo imaginar que es una voz fuerte y clara. La trompeta, hermanos, era algo común en esos momentos, ya que con la trompeta se dirigía el ejército, pero también se daba voz de alerta. Pero esta voz era algo especial. Ahora, ¿te puedes imaginar el suceso de que tú estás orando, adorando a Dios, tu pensamiento centrado en el Señor y viene una voz que retumba en tu cabeza? Eso fue lo que vivió Juan. Que decía, yo soy el Alfa y la Omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia, a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. A ver, veamos el cuidado del Señor. Estaban pasando por una situación muy difícil y aún así vemos el cuidado del Señor. Jesús no se había olvidado de su iglesia. Ahora, hermanos, la voz de trompeta nos habla de solemnidad. Vamos a encontrar mucho esta frase a lo largo de Apocalipsis, de que oí la voz de un ser viviente que me dijo, ven y mira, y miré. O sea, cuando hay una gran voz, dice otra parte en Apocalipsis, entonces el ángel abrió el 6º sello y oí una voz de entre el altar que dijo, hecho está. Ese tipo de voces en el Apocalipsis hablan de algo que tiene gran importancia. Y vamos a escuchar mucho esa frase de una gran voz que decía. Eso significa, hermanos, que lo que está a punto de venir tiene gran importancia, que debemos prestarle atención y que debemos entenderlo. ¿Qué está a punto de decir esta voz, hermanos? Lo que es el capítulo 2 y 3. Es Jesús mismo hablando a las iglesias. ¿Cómo? Con una gran voz que nos requiere, que nos hace ver que debemos tener solemnidad y debemos tener atención a lo que Dios está diciendo. El mismo libro de Proverbios lo dice. Le dice a los simples, oh simple, ¿hasta cuándo amaréis la simpleza? Y les dice, oíd mi voz, la sabiduría clama en las calles. O sea, clama significa, habla a viva voz para que pongan atención y aprendan. Ahora, como lo hemos dicho, no es que solo existan estas iglesias. Sin embargo, eran las iglesias que estaban en ese momento siendo azotadas por la persecución. Pero otra cosa que podemos decir aquí, hermanos, estas 7 iglesias son tomadas porque eran los centros de distribución postal de Asia Menor.
eso lo vamos a estudiar cuando estudiemos las 7 iglesias, tenían una distribución postal muy importante, podían llevar mensajes en horas. Ya que las ciudades tenían 2 características, no estaban tan lejos una de la otra, más o menos entre 50 y 90 kilómetros tenían de separado cada ciudad, porque era una ciudad, no era una iglesia, sino era una ciudad donde estaba una iglesia. Y estas 7 iglesias estaban como en tipo círculo. Entonces un mensaje que llegaba a una era fácil circularlas por todas las demás. Era como un distrito circular. Entonces seguimos, dice ahí versículo 12, Apocalipsis 1:12. Y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro. El candelero, hermanos, fue introducido con los judíos en el tabernáculo. Hoy en día, los judíos tienen un candelabro en su casa. A ver, hay candelabros ya, obviamente en este momento, ya hay candelabros eléctricos. Pero lo que ellos hacen ver cuando tienen un candelabro en su casa, los judíos, hacen ver la presencia de Dios en su hogar. Hay un museo en Israel, ahí en Tel Aviv, o en Jerusalén más bien dicho, hay un museo que se llama el Museo del Templo. Ahí tienen una maqueta, o más bien un tabernáculo hecho a la medida. No ministran ahí ni nada, sino que tienen la tienda formada bien como Dios se las mandó, y tienen diversos tipos de candelabros. De hecho, Salomón, cuando hizo el templo de Jerusalén, hizo 10 candelabros más. Y otra cosa, hermanos, ellos ya tienen el candelabro que hizo Moisés en ese museo. ¿Para qué? Para la próxima reedificación del templo. Ya lo tienen. Entonces, para los judíos, tener un candelabro es muy importante. Y en el verso 20, Apocalipsis 1:20, nos dice qué significan estos candelabros. Dice, el misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra y de los 7 candelabros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias, y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Ahí está el significado. ¿Qué significan esos candelabros? Las 7 iglesias. Ahora, también aquí entendemos aquí algo interesante. ¿Qué estaba haciendo Juan? Orando. ¿Qué estaba orando? El contexto entre líneas nos lo dice. Estaba orando por las iglesias. Estaba orando por las iglesias a las cuales él amaba y como pastor quería que permanecieran en el evangelio. Entonces, al orar por las 7 iglesias que Juan conocía, Dios, ¿qué? Le revela algo. ¿Para quién? Para esas 7 iglesias por las cuales Juan oraba. Vamos a ver un ejemplo de esto. Daniel capítulo 10, verso 9. Regresamos ahí. Vamos a rezar allí. Daniel capítulo 10, versículo 9. Entonces, hermanos, Dios contesta las oraciones. Dios las contesta. Y en muchos de los casos Dios te puede mostrar qué va a hacer. Ya no como Daniel o como Juan, pero sí a través de su palabra. Te puede mostrar qué va a pasar. Cuando tú oras por un asunto y Dios te puede mostrar qué va a pasar. Dice ahí, pero oí el sonido de sus palabras, y al oír el sonido de sus palabras caí sobre mi rostro en un profundo sueño, con mi rostro en tierra. Versículo 10. Y aquí su mano me tocó,
e hizo que me pusiese sobre mis rodillas, es decir, lo resucitó, significa, y sobre las palmas de mis manos. Y me dijo: Daniel, varón muy amado, está atento a las palabras que te hablaré, y ponte en pie, porque a ti he sido enviada ahora. Mientras hablaba esto conmigo, me puse en pie temblando. Entonces me dijo: Daniel, no temas, porque desde el primer día que pusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras, y a causa de tus palabras yo he venido. ¿Qué le está diciendo aquí? Si tú sigues leyendo ese pasaje, el pesar que tenía Daniel era que el tiempo de volver a Jerusalén estaba por cumplirse, y Daniel, que no veía claro cómo iban a volver. Y eso le preocupaba y decía: Señor, ¿cómo lo vas a hacer? Y oraba. Entonces, fíjate, desde que empezó a orar, ¿qué? Su oración. Entonces fue enviado para decirle sobre qué asunto. Sobre el asunto de cómo el Señor haría que volvieran. Daniel capítulo 9, verso 20. Daniel capítulo 9, verso 20. Dice ahí: aún estaba hablando y orando y confesando mi pecado y el pecado de mi pueblo Israel, y derramaba mi ruego delante de Jehová mi Dios por el monte santo de mi Dios. Era otra vez, estaba orando por el templo. Por el templo, querían reedificar lo que había quedado en ruinas completamente. Aún estaba hablando en oración cuando el varón Gabriel, a quien había visto en la visión al principio, volando con presteza, vino a mí como a la hora del sacrificio de la tarde. Y me hizo entender y habló conmigo diciendo: Daniel, ahora he salido para darte sabiduría y entendimiento. Es decir, lo que Dios le va a hablar sobre el asunto del cual él está orando, era un asunto que solamente podía entenderse con la sabiduría de Dios, que esta es la profecía de las 70 semanas. Al principio de tus ruegos, dice el versículo 23, fue dada la orden. Al principio de tus ruegos, o sea, se refiere a tu oración, yo he venido para enseñártela porque tú eres muy amado. Entiende pues la orden y entiende la visión. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo, porque tu pueblo oraba. Y sobre tu santa, ¿por qué oraba? Por el monte santo. ¿Te das cuenta? O sea, estaba orando por eso, estaba en el Señor orando y el Señor le responde. Entonces, en el caso de Juan, ¿por qué Dios le responde con candelabros? ¿Por qué se volteó y vio candelabros de oro? ¿Por qué? ¿Cuál era la razón de ver candelabros de oro al momento de voltear? Porque se puede sugerir que Juan estaba orando no por salir libre, estaba orando por las iglesias a las cuales Dios les iba a enviar un mensaje en contestación de su oración. Porque eso lo vemos con Daniel también. Daniel oraba por su pueblo y Dios, ¿qué? Le contestó sobre su pueblo. Entonces, así mismo Juan oraba por estas iglesias, oraba porque tuvieran revelación de Cristo, y eso le fue contestado. Versículo 13. Para irnos yendo por la parte final. Y en medio de los 7 candeleros, a uno semejante al Hijo del Hombre. Analicemos esto que vio Juan. Primeramente, en medio de los candeleros. Esto nos habla que Cristo no ha abandonado sus iglesias. Eso nos habla. Siempre Cristo está en medio de ellas. Aún en el tiempo de persecución, hermanos.
Cristo está al tanto de lo que pasa en su iglesia. Él está en medio. Ya ves cómo es, no es necesario que estén 2 o 3 congregados en mi nombre para que ahí esté Cristo. Él está, ¿en dónde? En medio de su iglesia. Porque Él está en medio de los 7 candeleros. La iglesia es para Dios lo más bello, por eso los candeleros son de oro. Porque el oro es muy preciado. Entonces la iglesia para Dios es lo más bello y valioso de la tierra. Tanto así que la compró con su propia sangre. Por eso son candeleros de oro. Porque dice allí, uno semejante al Hijo del Hombre. Esta palabra es interesante, la palabra semejante. Esa palabra, hermanos, a muchos teólogos los hace un poco desvariar en el punto de que a veces piensan que eso es un ángel. ¿Por qué Juan no lo pudo distinguir? Dan 2 razones. Número 1, su edad. Tal vez ya no veía muy bien. Ya tenía 90 años. ¿No? Porque ya muchos tienen 40 y ya no veredas, ¿verdad? Entonces, ¿te imaginas uno de 90 años? Unos dicen esta razón. Yo no estoy muy de acuerdo en esa. Número 2, era como te digo, que Juan conocía la parte de su maestro en mansedumbre. Pero esta era una parte de su maestro que él no conocía con certeza. ¿Cuál? Su exaltación. Entonces, uno semejante al Hijo del Hombre significa que él tenía forma humana, pero no se le veía el rostro. No lo podía distinguir, solamente veía una silueta humana. Eso es lo que él distinguía. Y eso, ¿sabes de qué nos habla, hermanos? De que el mensaje del Evangelio que tiene la iglesia no es de un simple hombre o mártir, o un líder religioso heroico, ¿no? Como Mahatma Gandhi, o como Mahoma. Sino Cristo es aquel hombre que murió, pero vive. Por eso decimos, la iglesia, hermanos, no es de hombre. La iglesia es de Dios. Sigue diciendo, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies. Este tipo de ropas, hermanos, lo utilizaban 2 personajes. Número 1, la realeza. La realeza se vestía con ropa que era toda lisa, hasta los pies. Así se vestían los reyes. Pero ¿sabes quién también así se vestía? Los sacerdotes. También se vestían así, con una ropa que llegaba hasta los pies. Entonces, ¿qué nos dice esto? Que Cristo es Rey y gran sumo sacerdote. Ahora, ¿te das cuenta? O sea, todo lo que describe Juan tiene un porqué. ¿Por qué está vestido de esa manera? O sea, no es que, ay, pues se le ocurrió así y dijo Dios, ay, se me pasó que vieran esto. No. Tiene un porqué. Versículo 13, seguimos ahí para ir terminando. Y ceñido por el pecho con un cinto de oro. ¿Sabes quién utilizaba este tipo de cintos? El sumo sacerdote. Levítico 16:4, anótalo. Dice ahí, se vestirá la túnica santa de lino, y sobre su cuerpo tendrá calzoncillos de lino, y se ceñirá el cinto de lino, y con la mitra de lino se cubrirá. Son las santas vestiduras, con ellas se ha de vestir después de lavar su cuerpo con agua. Entonces esto nos indica que la visión que está teniendo el apóstol es una visión sacerdotal, hermanos. Es una visión sacerdotal. Y eso tiene mucho sentido en un punto dado, porque el sacerdote
era el responsable de que el mensaje de Dios llegase al pueblo. Es decir, el sacerdote era el responsable de leer la ley al pueblo y no solamente eso, traducírselas. ¿Qué significaba eso? Eso lo podemos ver con el sacerdote Esdras, que leía la ley y daba el significado. Otro ejemplo de ello era el sacerdote Elí, que daba el significado a la gente. ¿Te acuerdas cuando dice que vio a Ana en el tabernáculo? Dice que andaba llorando, llorando, y le dijo: ¿qué tienes, mujer? Digiere tu vino. Y él dijo: no, Señor, sino que he derramado mi alma ante Jehová. Y Elí le dijo: que Dios te conceda lo que pides. Ese era el trabajo del sacerdote. Entonces, más que nada, la visión que estamos viendo aquí en Apocalipsis es la visión del Hijo del Hombre trayendo un mensaje como sacerdote de Dios. ¿Qué mensaje viene a traer? El mensaje a las 7 iglesias. Vamos a terminar con el Salmo 110. Y ahí vamos a terminar. Que la próxima semana estaremos viendo otros atributos que tiene Cristo, por decir, qué significa que su cabello es blanco como la nieve. Y Daniel, que también tocamos, vamos a estar tocando un poco también de Daniel. Daniel vio uno que se le llama el anciano de días. Eso tiene un significado, porque muchos dicen: ay, quiere decir que Dios está viejito. No significa eso. Lo vamos a estar viendo la próxima semana, del por qué Dios revela eso poco, hermanos. O sea, lo que vemos allí no es todo lo que Cristo es. Hay muchas cosas más, pero se revela eso ahí porque eso es lo que necesitamos. Dice ahí, Salmo 110, versículo 1: Jehová dijo a mi Señor: siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Jesús ocupó este versículo y le preguntaba eso a los fariseos. David mismo escribió: dijo el Señor a mi Señor: siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Dice, si David es el padre del Cristo, ¿cómo es su Señor? Y ellos dicen, no podían responderle. Obviamente este es un salmo mesiánico, se le llama así, mesiánico. ¿Por qué? Porque hablan del Cristo. Aquí lo que está hablando es la futura exaltación de Cristo, que es lo que ya estamos mirando en Apocalipsis. Jehová, dice ahí, enviará desde Sión la vara de tu poder, domina en medio de tus enemigos. Tu pueblo se te ofrecerá voluntariamente en el día de tu poder, en la hermosura de la santidad, desde el seno de la aurora. Tienes tú el rocío de tu juventud. Juró Jehová y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Este verso lo explica el autor de Hebreos, Hebreos capítulo 7. Ahí se explica claramente cómo Jesús es sacerdote según el orden de Melquisedec. El Señor, dice ahí, está a tu diestra. Quebrantará a los reyes en el día de su ira. Juzgará entre las naciones, las llenará de cadáveres. Quebrantará las cabezas en muchas tierras. Es decir, cuando Cristo venga en su reino milenial, muchos sí se van a rebelar, porque no querrán el dominio de Cristo sobre ellos. Pero hermanos, nadie podrá levantarse contra el Cordero. Quebrará las cabezas. Habla de, no de decapitar, sino habla de quebrar la cerviz de las gentes que ahora piensan que son absolutas, ¿no? Hay personas como Venezuela que piensan eso, ¿no? Que son absolutas y que ellos no necesitan de nadie. Que me dices de los países comunistas como Corea del Norte, piensan eso. Versículo 7: del arroyo beberán en el camino, por lo cual levantará la cabeza. Es decir, en el tiempo del milenio, hermanos,
va a ser restituido muchas cosas, porque en la tribulación una de las cosas que se van a acabar es el agua. Ya lo vemos que se está acabando el agua, ¿verdad? Bueno, en la tribulación se va a acabar porque la mayoría del agua dulce se convertirá en sangre. Cuando Cristo venga, todos esos manantiales, esas lagunas que se han secado, que hemos secado por nuestro pecado, Jesucristo las va a restaurar. Volverá el agua dulce para que las naciones tengan que beber. Pero sin duda, hermanos, sí nos vamos acercando a eso. ¿De qué? De que el agua va a escasear. Sí, hermanos. Va a costar más cara que el petróleo. Para allá vamos. Por el pecado del ser humano. Que Dios bendiga su palabra, hermanos.